Somos Amazonas, un proyecto académico y cultural donde mujeres aprenden de mujeres. Queremos inspirar liderazgos transformadores y colectivos, y para eso organizamos el primer Congreso Argentino de Mujeres Líderes en Rosario, Argentina. Después la seguimos en la radio, y estas fueron algunas de las mujeres líderes que nos compartieron su experiencia de vida. Yo le quiero dar la bienvenida a nuestra querida compañera Lucía Macoc, que es licenciada en Ciencia Política, especialista en políticas públicas con perspectiva de género, trabaja en la provincia de Santa Fe, realiza consultorías e instituciones y ONGs sobre planificación y perspectiva de género. ¡Bienvenida! ¡Wow! ¡Qué entrada triunfal prácticamente! Cosas. Bueno, buenos días chicas y chicos, bueno, Mauro Claro. y Mati, Sofi, Caro y Agos, bueno, gracias por invitarme. No, La por verdad favor. que un gusto, un placer estar acá con amigues. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, sos especialista en políticas públicas con perspectiva de género. Vamos, para los que no lo tenemos tan en claro, ¿qué son específicamente las políticas públicas con perspectiva de género? Exactamente, es una muy buena pregunta porque me parece que deberíamos arrancar primero por qué es la perspectiva de género, ¿no? Para tener eso un poco más claro, sobre todo en estos tiempos que corren. La perspectiva de género, bueno, o la categoría género implica, bueno, esto implica sexo, digamos, a ver, varón y mujer, pero es mucho más que eso, no es solamente varón y mujer, hablar de eso, sino que a partir de pensar a las mujeres y los varones, tiene que ver con la construcción, digamos, de roles sociales y de estereotipos de género, digamos, que las sociedades asignan a esas mujeres y esos varones, pero además incluso tiene que ver con las relaciones, digamos, las relaciones sociales que se dan entre los varones y las mujeres, que son relaciones que tienen que ver con el poder, digamos. Relaciones que son asimétricas, jerárquicas, ¿por qué? Porque, digamos, en esta asignación de roles diferenciales a cada uno de estos sujetos, el hombre está, digamos, un sujeto social más valorizado, digamos que tiene asignadas tareas que tienen que ver con lo público. Entonces estas relaciones de poder se manifiestan en diferentes instituciones, que van desde la familia, el ámbito laboral, las instituciones educativas. Digo, estas relaciones son asimétricas, digamos, tienen que ver con un sujeto varón que está jerarquizado, que está más valorizado a nivel social, y una mujer que está inferiorizada, digamos, en relación, digamos, en condiciones de inferioridad. Entonces, la perspectiva de género es una perspectiva que es crítica, digamos, que lo que pretende es analizar a nivel social, digamos, justamente estos roles que ocupan las mujeres en diferentes instituciones para, digamos, pensar a la mujer en condiciones de igualdad, digamos, que pueda desarrollarse con mayores, digamos, potencialidades, digamos, que básicamente que tiene que ver con cuestiones más estructurales, poder empezar a cambiar las estructuras de las instituciones y las relaciones de manera más igualitaria. Te quería preguntar, porque hay mujeres que dicen, yo no me siento en desigualdad con el hombre. Ajá. ¿No? Yo no siento que haya esa diferencia o que la hayan hecho dentro de mis espacios de trabajo. Bien. Sobre todo mujeres que han tenido, digamos, espacios de decisión mínimos, porque, digamos, convengamos que existe una desigualdad entre en esa capacidad de llegar a mandos medios o altos, pero que han tenido algún tipo de decisión por encima de algún hombre o alguna mujer. Claro. Mira, por supuesto, y sobre todo en este nuevo contexto, digamos, de avance de las mujeres, también un contexto democrático, por supuesto que hay mujeres que han logrado, a lo largo de la historia, no solamente ahora, han logrado un montón de cosas, seguramente capacitándose, formándose, poniéndole mucha garra, eso sin duda y siempre lo hubo a lo largo de la historia. Lo que pasa es que si hacemos un análisis más de estructura, más de sociedad, digamos, más político, incluso digo político no en el sentido político partidario, sino digamos en cómo se organizan las sociedades, sí lo que vemos es que las mujeres en términos estructurales tenemos menos posibilidades y menos condiciones para llegar a esos lugares de liderazgo y de toma de decisiones, digamos, si hacemos un análisis a nivel social. Y porque tienen que ver con la división de tareas, digamos, a la división sexual del trabajo, que es lo que nos tocó históricamente a las mujeres, digamos, que tiene que ver más con ámbitos privados y
domésticos. Y cuando claro, dentro del hogar, digamos. Claro. Bueno, siempre es como que determinados roles lo asume la mujer. Exactamente. Culturalmente, ¿no? Porque está como muy instalado. Totalmente, digamos, como la cultura también en esto de los estereotipos, ¿qué se espera de las mujeres? Porque los estereotipos también son pautas culturales, no son normas escritas, sino Claro. pautas culturales que organizan el sentir, el hacer, digamos, el pensar de las mujeres, ¿no? Y lo que la sociedad espera en definitiva de ellas. ¿Y qué pasó que hasta acá no se han repensado los estereotipos? Digo, porque nosotros venimos arrastrando más allá que algunos estereotipos se han modificado a lo largo de la historia. Muchos son los mismos que hace un par de años atrás. Siglos, digamos. sí, siglos, sí. Sí. Exactamente. Claro, ¿me entendés? Sí. Digo, ¿qué pasó que recién ahora, como que nos cuestionamos un poco el tema de los estereotipos, pero qué pasó hasta acá? Que Bueno, no nos planteábamos esto. Es una muy buena pregunta. Yo creo que pasó de todo un poco, digamos. Yo creo que, digamos, los estereotipos van mutando, van cambiándose. Lo que pasa que, bueno, todavía las estructuras de las relaciones de poder siguen siendo desiguales. Sí, lo que sucede, me parece que tiene que ver con este contexto, es que sobre todo, digamos, cuando vuelve la democracia en los países latinoamericanos, se abre un contexto democrático y eso permite hacer un movimiento en relación a democratizar, por ejemplo, las relaciones al interior de las familias. Entonces sale la ley del divorcio en ese momento histórico y también es un momento histórico que las mujeres empiezan a incorporar masivamente al mercado de trabajo. Digo, las mujeres históricamente han trabajado, pero bueno, a partir de la vuelta de la democracia podríamos decir que las mujeres ingresan masivamente al mercado de trabajo. Y eso también las posiciona desde otro lugar en el sentido de que al tener recursos económicos también te posibilita una autonomía y también Exacto. te permite otra toma de decisiones en relación a tus proyectos, en relación a manejar tu vida o a proyectarte, digamos, manejar tu vida con otra autonomía, digamos, no una dependencia al interior de las estructuras familiares. Y también creo que sobre todo en estos últimos años, se dio una toma de conciencia a nivel colectivo, ¿no? Pensemos en el Ni Una Menos, que esto lo tenemos en la historia reciente. Sí. Digo, me parece que es importante esto, poner en perspectiva histórica. ¿Y qué quiere decir con esto? Nosotros pensemos sin ir más lejos en nuestras abuelas. Nosotros tenemos más o menos, estamos pensando que tenemos todas 30 años, ¿no? Uh-huh. Pensemos en nuestras abuelas. Yo tuve hace unos años una charla con mi abuela que, por ejemplo, me contaba que ella no podía votar. Digamos, a lo largo de su vida ella no pudo votar. Y esto estamos hablando hace 50 años atrás. Las mujeres no podíamos ser candidatas, no podíamos representar no solamente los intereses de las mujeres, sino los intereses sociales, digamos, de otros grupos sociales. Las mujeres antes no se podían divorciar. Digo, tenían que quedar al interior de estructuras familiares cuando tal vez no había amor, o incluso peor, cuando había relaciones de maltrato o violencia. Esas historias las pueden contar nuestras abuelas sin ir más lejos. Y a partir de 2015 me parece que pasó algo, digamos, que ya se venía gestando, por supuesto, que tiene que ver con una toma de conciencia de las mujeres a nivel colectivo y a nivel sociedad también, que dio lugar al Ni Una Menos y que también nos permitió a las mujeres decir basta con estos niveles de violencia y de esta problemática que antes, que también lo pueden contar nuestras abuelas, se creía que eso era puertas adentro del hogar y lo que pasaba dentro del hogar, los trapitos no se sacaban afuera. Exactamente. Y a partir de ahí empezamos a decir, no, esto es un problema, ya lo veníamos diciendo por supuesto, pero digamos, salió con mucha fuerza a partir del 2015, esto, bueno, basta, esto es un problema social y vamos a pedirle al Estado que ponga todos los recursos disponibles para poder hacerse cargo, digamos, para erradicar las violencias, digamos, porque básicamente el femicidio es la manifestación extrema de diversas violencias que también están hoy tipificadas en leyes que salieron en este último tiempo a nivel, digamos, social. Entonces es importante, digamos, todos los avances que se han producido en este último tiempo. Y en esto me parece que, en esto que ustedes me preguntaban, que tiene que ver con mi laburo, empezar a pensar políticas públicas y planificar esas políticas públicas de cara a la ciudadanía.
de cara a lo que está pasando, sino el Estado queda, digamos, por fuera o como muy retrasado en relación a lo que... al impulso que tiene la sociedad. Exactamente. Digamos. Que por lo general las instituciones siempre tienen esto, ¿no? De llegar un poco más tarde o de ayornarse más tarde al recorrido que hace la sociedad en sí, ¿no? Totalmente. Al momento histórico actual. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, el Estado en definitiva es responsable de garantizar una serie de derechos. Entonces el Estado tiene que estar muy atento en poder dar respuesta rápida, digamos, a un problema que es realmente muy urgente, muy acuciante. Pero bueno, la perspectiva de género también se puede pensar, por ejemplo, en las comunicaciones, digamos, cómo las instituciones, las empresas van comunicando sus mensajes, van dando sus mensajes ayornados, digo, para no quedar tampoco en default. Sí. Una cosita más en relación a esto que está diciendo, digamos, la publicidad, digamos, las empresas tuvieron que repensarse un montón y todavía falta un montón, digamos. De hecho, hay un montón de publicidades que todavía falta ahí, ¿no? Y lo vimos acá en muchas publicidades de Rosario, digamos, de instituciones o empresas rosarinas que vos decís, che, no podés meterte en este campo, o sea, no podés cometer semejante error siendo que sos una institución tan reconocida, tenés que pensarlo antes. Digamos. Claro, porque la sociedad en definitiva te lo devuelve. Claro. La sociedad te devuelve, digamos, que vos estás dando un mensaje que no está ayornado o que tal vez hace ruido porque estamos en un contexto democrático, estamos en un contexto donde también las diversidades hoy cuentan, entonces tenemos que ser, hoy cuenta, hoy, digamos, entraron en la escena pública y... Tienen más presencia, sí. Claro, entonces, digamos, va a generar ruido, va a generar choque, entonces, bueno, cómo las empresas y las instituciones de a poco se van ayornando a esos mensajes, bueno, que es necesario. El liderazgo no es el éxito individual, no lo alcanzamos solas. El verdadero liderazgo se gesta en una vivencia colectiva y transforma la sociedad. Tenemos más historias y herramientas de liderazgo para compartir con vos. Búscanos en Instagram, @Amazonas Academia de Mujeres y sumate a nuestra comunidad. Lucía, hablando de la comunicación, yo te voy a preguntar por la comunicación periodística, que es lo que nos toca hacer todos los días. A mí particularmente, ¿cuáles son los errores? ¿Cuál es el análisis que haces primero? ¿Y cuáles son los errores más comunes que se cometen al momento de comunicar en cuestiones de género y tratar de ser inclusivo cuando venimos acostumbrados y con periodistas que vienen desde hace años trabajando, instalados ahí en esos puestos? Claro. Bien, mira, me parece dos niveles de análisis, que uno creo que tiene que ver con cómo damos la noticia y sobre todo lamentablemente cuando tenemos que dar sobre mujeres víctimas, en esto de primero no culpabilizar o no revictimizar, ¿viste? Es como que siempre cuando estas situaciones se pone mucho el acento en las mujeres, ¿no? Es como algo de la culpa o la responsabilización de esa situación sobre las mujeres. ¿Por qué se quedó en ese lugar si había situaciones de violencia o de maltrato que habían ocurrido antes? ¿Por qué vestía de tal manera? ¿Por qué fue a tal lugar sola, no? Y no hay en todo caso una serie de preguntas que tengan que ver por qué llegó ese hombre a producir esos maltratos contra las mujeres, ¿no? Es como poner el foco ahí en las mujeres. Tal vez habría que poner más el foco en los varones, digamos, que son los responsables de la agresión que sufren las mujeres. O que realizan contra las mujeres. Y por otro lado, y una serie de también cuidar imágenes, ¿no? O sea, las imágenes que son en definitiva de mujeres que han sido víctimas de violencia o que han sido asesinadas. Entonces, evitar esas imágenes también porque hay una familia por detrás que es sufriente, digamos. Y por otro lado, tiene que ver también con el lenguaje, el uso de los lenguajes. Yo sé que hoy el tema del lenguaje inclusivo en esto de chicas, chiques, el les, el las, bueno, hoy están muy en discusión. Las instituciones también a veces están un poco perdidas. Bueno, los medios de comunicación todavía no saben bien cómo abordar. Lo que me parece interesante es poder empezar a pensar, aunque sea, en empezar a utilizar categorías neutras, ¿no? Categorías que nos incluyan a todas y a todos, a todes también. Por ejemplo, pensar en ciudadanía, no hablar de individuos, sino ciudadanía,
mujeres o varones personas, digo, empezar a tratar de hacer un reemplazo de algunas categorías que tienen género, porque los sustantivos, los adjetivos están todos generizados, y lo que sucede es que normalmente el lenguaje, como un montón de otras instituciones, toman de referencia el sujeto universal al varón, y el sujeto universal varón resulta que no representa a las mujeres, digamos, a las mujeres en sus intereses, en sus miradas, en sus demandas, digamos, porque expresa experiencias que históricamente han tenido los sujetos varones. Y me parece que el lenguaje es otra institución, porque es una construcción social que también se tiene que empezar a rever, digamos. Sé que es un tema que genera, que es picante, digamos, hoy en día, pero bueno, como parte, digamos, de los procesos, de los cambios en los procesos sociales, me parece que también de a poco tenemos que empezar a reverlo, porque estamos en un contexto de mayor inclusión, estamos en un contexto democrático y de mayor diversidad. Me parece que es también un buen momento para repensar también en este sentido el lenguaje. Lu, vamos a hablar un poco me interesa hablar un poco de liderazgo. ¿Cuál es tu visión de liderazgo? Y debido a tu trabajo, digamos, conoces un montón de estadísticas con respecto al género. ¿Podrías decirnos a grandes rasgos qué porcentaje de mujeres ocupan puestos altos y medios en empresas o instituciones en relación a los varones? Que de alguna manera es lo que nos convoca, ¿no? O sea, empezar a pensar más allá de la cuestión de género en sí. Bueno, pensemos estos espacios de mujeres, justamente formación de líderes, para poder llegar a participar de esas decisiones y de esos mandos medios y altos. Perfecto. Primero, ¿cuál es tu visión del liderazgo? Y después, bueno, todo el resto de las preguntas. Bien, yo te voy a invertir. Ajá, bueno, dale. Te lo voy a invertir. Era retobada ella. Como buena ariana, Como sí me buena gusta. ariana yo soy retobada. No, porque quiero contar un poco esto de los datos. Me parece que los datos, o tener datos, ayuda a pensar la dimensión y las escalas de los problemas, ¿no? Para que los problemas no sean solamente una sensación, una percepción, sino para podernos parar bien sobre la dimensión y la escala del problema que estamos abordando. Y en esto, bueno, podemos hablar desde las cuestiones de violencia hacia las mujeres y también, por ejemplo, de los niveles de participación que tienen las mujeres en los diferentes lugares de autoridad o jerárquicos. Digo esto porque también el movimiento de mujeres o las mujeres e incluso el Estado ha empezado a realizar estadísticas en relación a eso, digamos, muy recientemente, primero a través de las organizaciones sociales y de mujeres, y ahora el Estado se vio obligado o empezó a generar este tipo de datos. Y en relación a, violencia, esto lo digo rápidamente, hay un registro único de situaciones de violencia, tanto en el Estado Nacional como en el Estado Provincial. La Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia hace esas estadísticas con el IPEC. Y también, la otra vez chusmeando un poco su página y su producción, hay elaboraron lo que se llama un indicador de participación de mujeres justamente en espacios de posición, digamos, en posiciones jerárquicas o de autoridad. Y mirando un poco los datos, lo quiero decir rápidamente porque hay algunos datos que llaman la atención. Por ejemplo, dice que el indicador de participación de las mujeres en espacios en lo que serían lugares de decisión como funcionarios y funcionarias del gobierno provincial, diputadas, diputados, funcionarios del Poder Judicial, tienen una participación del 35,6% en 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que si pensamos estos lugares que deberían ser lugares de paridad, o sea, 50 y 50, todavía estamos lejos. E incluso también, por ejemplo, veía los datos por ejemplo, de diputados. Existen 50, en 2018 hay 50 diputados, de los cuales 18 son mujeres. Pero lo más llamativo es, por ejemplo, el Senado, que tenemos 19 senadores y senadoras y solo una es mujer. Y ahí es un poco llamativo porque existe desde 1991 una ley de cupo donde los partidos políticos están obligados a conformar listas del 30%, teniendo
un piso, no un techo, un piso de la conformación del 30% de las listas de mujeres, y resulta que después tenemos un cuerpo legislativo que está conformado por una sola mujer, habiendo una política afirmativa. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, abre el camino para que las mujeres participen en esos espacios de decisión, y aún así no sucede. Y digo, estos números también los podemos ver, por ejemplo, en intendentes e intendentas de la provincia de Santa Fe. Digamos que en la actualidad hay 57 localidades y solo 7 intendentas mujeres, y también jefas comunales, digo, porque también los gobiernos locales son los que son más cercanos a la ciudadanía, y sin embargo donde más dificultado evidentemente tienen el acceso a las mujeres a lugares de poder, porque por ejemplo leía que hay 37, en 2018 había 37 jefas comunales en 308 comunas a lo largo de la provincia. Nada. Bueno, un dato que el otro día estaba leyendo, el 9% de las alcaldesas sería como las intendentas del mundo, o sea, las intendentas del mundo o las alcaldesas según la región son el 9%. Estamos hablando a nivel mundial. Claro. No existe, digamos. Claro, no, Es realmente. ínfimo. Y es, claro, y es muy poco, digamos, en relación a, digamos, sobre todo en estos espacios, digamos, que son más cercanos a la cotidianidad de, digamos, de las mujeres, donde además se toman decisiones que afectan a la vida cotidiana de las mujeres. Y eso, digamos, también leía, a ver, que habían aplicado este indicador de participación de mujeres en diferentes ámbitos. Por ejemplo, otro que llama mucho la atención es en el económico productivo, que lo hicieron a partir de cargos, digamos, de autoridad o jerárquicos en diferentes cámaras de interés, asociaciones, todo, digamos, en el ámbito, estamos hablando productivo. Y ahí las mujeres participan en un 6,44%. Digamos, imagínense, o sea, los lugares, digamos, de empresariales donde se toman decisiones, las mujeres solamente, digamos, representan el 6,4% de todos los cargos en la provincia de Santa Fe. Digamos, en el sector laboral, digamos, en las unidades y centrales sindicales, que también hay una ley de cupo, ocupan el 21,9%, aún así está por debajo de la ley de cupo que empezó a ser un piso y ahora parece ser que es un techo, porque, digamos, llegamos hasta ahí con suerte, donde en los lugares donde llegamos y no, digamos, no avanzamos más, no claro, avanzamos, cuando lo que estamos pidiendo hoy es la paridad, digamos, poder ocupar en paridad esos espacios. Quería, bueno, un poco... Sí, sobre eso y sobre, bueno, ¿qué es para vos, o sea, cómo ves a la mujer líder? Perfecto. Quiero una cosita más en relación a eso. Sí. Creo que tiene que ver con que empecemos a pensar qué está pasando si hay mujeres que están súper capacitadas, súper formadas, que tienen un montón de garra para ocupar esos espacios, ¿qué está pasando, digamos, que no llegan? Es una gran pregunta. Y me parece que en ese sentido es muy pertinente este programa, este proyecto que tienen ustedes entre manos, o que tenemos entre manos las Amazonas, que tiene que ver con brindar herramientas a las mujeres para que puedan llevar adelante liderazgos, para que puedan ocupar estos lugares de poder, para que puedan tomar decisiones, para que puedan llevar adelante proyectos personales. Yo que pienso del liderazgo, creo que tiene que ver con, digamos, así sea una idea o un proyecto, digamos, propio o al interior de instituciones, creo que nace como una idea, con una pasión, digamos, nace bien... visceral, digamos, pero también creo que tiene que ver con una autoridad que se construye, digamos, ser líder tiene que ver con un espacio o una... digamos, con la autoridad, pero una autoridad que se legitima con otras y con otros, que tal vez es a partir de características personales, capaz que es a partir de saberes, pero que en definitiva se legitima y se construye con otras personas o con quienes te acompañan. Y sobre todo me parece, bueno, que tiene que ver con poder inspirar a otras personas, poder inspirar, poder convencer, poder también dejar que se apropien de esa idea para poder llevarla adelante. Y esos proyectos colectivos son los más fructíferos, digamos, de esa manera. Me parece que es una gestión y un modelo de liderazgo también que se piensa en estos momentos, digamos, democráticos. Gracias, Lu, por haber venido. Estuvo con nosotros Lucía Macoc, licenciada en Ciencia Política, especialista en políticas públicas con perspectiva de género. Trabaja en la provincia de Santa Fe, realiza consultorías a instituciones y ONG sobre planificación y perspectiva de género. Amazonas es la primera academia argentina de mujeres líderes.
Estamos en Rosario, Argentina, y hacemos las entrevistas en M90 Radio. Si querés saber más sobre nosotras, búscanos en nuestras redes, @Amazonas Academia de Mujeres, o en nuestra web, amazonas.com.ar.